Hola, somos Tangente, mi nombre es Miguel Reyes. Quiero hacer el disclaimer antes de arrancar que estoy como en 60%. Salí de la influenza tipo B y me quedé así como un poco tocado. Entonces, pero no importa. Está bien. Todavía aterrizando. Sí, todavía aterrizando, pero no importa porque hoy no voy a hablar yo mucho. Pero bueno, sí, voy a presentar ya. Hoy van a ver que tengo aquí leaks y la razón es muy sencilla. Vamos a hablar de reforma judicial. Y por eso está aquí mi leak, Alfredo Ortega. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí, pues, esperando que estés mejor. Ya, ahí voy saliendo. Y también mi leak, Juan Pablo Gramajo, ¿cómo estás? Muy bien, también tuve la influenza hace unas semanas, pero ya mejor. ¿Saliste? Se logra, se puede. Sí, qué bueno. No, esto sí ha sido duro, ha sido un proceso, pero no tan duro como la elección de Cortes, ¿verdad? Ese sí fue un parto. Y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar un poco de historia de constitucional, historia de judicial y también hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero si quieren, arranquemos para darle con los temas. Entonces, Juan Pablo, vos hiciste un recuento, digamos, de dónde viene este sistema de elección de cortes que tenemos, ¿verdad? Entonces, contanos un poco qué fue lo que encontraste. Ok, pues a ver, yo aquí les tengo el resumencito, si quieren lo podemos compartir en redes después. Pero a ver, básicamente el sistema de elección de cortes en Guatemala es bastante... El que tenemos en la actualidad sí es algo que surge con la transición democrática de los 80. Bueno, antes de eso, si nos remontamos, por ejemplo, a la Constitución Federal de 1824 y a la estatal de 1825, los modelos eran distintos. Solo que quisiera yo hacer como que los puntos principales que se discuten en ese tema a lo largo de la historia constitucional es quién nombra al presidente del organismo judicial, quién nombra a la Corte Suprema, quién nombra a las Cortes de Apelaciones y a otros juzgados. Y ahí vamos a tener, por lo general, hoy decimos los juzgados de primera instancia, juzgados de paz, antes les llamaban juzgados menores, algunos alcaldes tenían estas funciones también, pero en general esos son como los estratos de las cortes, ¿verdad? Y dentro de apelaciones entran otros de igual categoría, como lo contencioso administrativo o el sistema de tribunales de cuentas, que es su propia historia. Pero en general, en las primeras constituciones, desde la época independiente hasta la Constitución de 1879, que es hasta el momento todavía la más longeva que hemos tenido, que estuvo hasta 1944, en todos esos había un componente electoral, ¿verdad? Que digamos, eso es ahorita muy curioso porque tenemos el ejemplo mexicano, que es algo que ha venido a irrumpir mucho en el debate local, a mi modo de verlo, innecesariamente quizá, pero sí es un referente que ahorita está muy, muy a la mano, y nosotros tuvimos ya esa experiencia en la elección de jueces, ¿verdad? Para hacer un resumen muy, muy general, ¿verdad? Tanto la elección solo para el presidente de la Corte Suprema o para toda la Corte Suprema o para los demás jueces, lo hemos tenido vigente en algún momento del texto constitucional, alguna de esas fórmulas. Ahora bien, eso, ¿cómo se vivió en la práctica? Es otra historia que no he investigado, ¿verdad? Si nos está escuchando algún estudiante o estudiante de posgrado de historia, quizás es un tema que vale la pena investigar porque ahorita está en auge ese tema, pero digamos, sí había en algunos momentos la elección popular o la designación por parte del Ejecutivo o del Legislativo, o un sistema mixto. Por poner un ejemplo, fíjense ustedes, el único momento en que no hubo elección popular de jueces fue durante el régimen de los 30 años, que hoy, por cierto, 210 años del nacimiento de Rafael Carrera, lo tenía que decir. Pero, a ver, en ese momento, el presidente podía admitir la renuncia de los magistrados y nombrar magistrados interinos cuando la Cámara estaba en receso. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede?
que en toda América Latina durante el siglo XIX y parte del siglo XX la Cámara estaba en receso la mayor parte del año. Y por eso es que tenemos, bueno, si el Congreso solo sesiona un mes al año, el resto del año legisla el presidente y el año siguiente la Cámara Legislativa ratifica lo que el presidente hubiera legislado. En tiempos de Ubico todavía sucedía eso. Y nuestro patrocinador Madera San Miguel tiene madera de expertos. Si ustedes tienen algún proyecto en la casa que incluya madera, digamos van a cambiar puertas, digamos van a remodelar la cocina, digamos van a cambiar los closets, pues Madera San Miguel encuentran todo el material relacionado a madera que ustedes necesitan. La mejor asesoría en Madera San Miguel. Visiten sanmiguel.com o cualquiera de las tiendas que están por todo el país. Por otro lado, en tiempos de Ubico, precisamente con la reforma constitucional de 1935, se le dio la potestad de nombrar jueces menores y de que el Ejecutivo organizara las salas de apelaciones. Entonces imaginémonos eso, hoy por hoy es algo que nosotros no nos hace sentido. Pero, digamos, en esa época, ¿por qué pongo estos dos ejemplos? Porque si uno lee cómo se vivió en la práctica, dicen, bueno, en la práctica Ubico podía nombrar jueces, pero quien realmente juzgaba era él. Él hacía sus giras, como hacían los reyes medievales, hacía sus giras al interior y ahí resolvía conflictos. Entonces, realmente la vivencia era muy distinta. Y con Rafael Carrera también se dice, bueno, él nombraba jueces y magistrados, pero ¿qué hacía? Nombraba a sus rivales políticos liberales para que se sintieran contentos con un cargo altamente honorífico, pero realmente quien resolvía problemas era él. Entonces, en la práctica puede ser muy distinto que lo que está en el texto. Ahí solo quisiera como hacer una observación que no deja de ser cierto que, bueno, a nosotros ahorita ya nos suena como súper extraño todo esto de que los jueces sean considerados parte de la autoridad, llamémosle política ejecutiva, ¿no? Pero eso era muy normal en el siglo XIX, en el siglo XVIII y para atrás, ¿no? Desde que existen... A ver, los jueces los jueces como los entendemos hoy, en realidad son un invento del siglo XIX, yo diría, ¿no? O sea, la separación de poderes, la independencia judicial, es cierto son conceptos más modernos. Sí, es cierto que la función judicial de dirimir controversias entre personas siempre, digamos, está desde tiempos medievales, pero esa versión del juez era una extensión del monarca. Entonces, esto que está contando Juan Pablo, es decir, claro, a nosotros nos suena súper raro, pero para el siglo XIX todavía era algo muy habitual. Ese es, digamos, de ahí que el ejercicio constitucional de Estados Unidos es tan, bueno, sin ánimo de usar clichés, es revolucionario, ¿no? Porque rompe con esa lógica. Y bueno, y de nuevo, en la Ilustración y en el siglo XIX y eventualmente el siglo XIX, eso va transformándose poco a poco. Es decir, la función judicial, como la entendemos hoy, es muy diferente de cómo se entendía en el siglo XIX. Ahora bien, y aquí es como lo simpaticón de lo que menciona Juan Pablo, me parece. No sé cómo lo ves, pero ya sí llegamos a Ubico. Con la lógica decimonónica... ya nos habíamos atrasado un poco. Ya vamos tarde. Sí. Y eso todavía, sí, antes de que sigas, después de la reforma constitucional de 1921. Sí, pues. Porque la reforma del 35 le dio un superpoder a Ubico después de que el proceso democratizador que había derrocado a Estrada Cabrera había tratado precisamente de hacer cambios sobre esa línea. Claro. Tan así que la revolución del 44 pone en vigor temporalmente, con modificaciones leves, la Constitución del 79 pre-1935. Ajá, ok. Y tiempo, y ahí una pregunta, digamos, en la revisión que hiciste. La Constitución de la Revolución, ¿vos dirías que sí es un quiebre, digamos, con la gobernanza judicial, o digamos, esta historia de la gobernanza judicial, o ves vestigios? A ver, vestigios siempre hay. La verdad que siempre hay, aunque sea en la redacción de un artículo, siempre hay más de algún vestigio. Ajá. Yo lo que diría, con la Constitución, lo importante es que se le dio más énfasis al Congreso como
representante de la soberanía popular. Ya. Entonces ahí sí el nombramiento tanto del presidente como los magistrados, apelaciones y demás tribunales, le correspondía al Congreso. Y ojo, el presidente ya no tenía función de supervisión judicial, que ese es otro componente. Digamos, antes el presidente, el ejecutivo, tenía una función de supervisar la función de los tribunales. Y tengo una pregunta, ¿y en ese momento pasaba lo mismo de esto de que las cortes de apelaciones se renovaban todas de un solo, o eso es de esta constitución? O sea, como que viste en alguno de los antecedentes, o sea, más allá de quién elige este proceso de renovación así tan brusco. Hasta donde recuerdo, no. Tal vez les debo un poco lo específico de los plazos y los términos, pero sí eran, por ejemplo, en algunas, a lo largo de los cambios constitucionales que hubo, había, por ejemplo, que se renovara la Corte por mitad. Entonces vamos a renovar la mitad de la Corte ahorita, y los otros van a seguir, así como para ir teniendo una alternancia. Discusiones que estamos teniendo ahora. Que estamos teniendo ahorita. Y otra cuestión que yo creo que vale la pena mencionar es que en diversos momentos de los antecedentes constitucionales se incorporó o se derogó, y eso dice mucho, la garantía contra el traslado involuntario de jueces. Eso es algo que ahorita, en años recientes y en meses recientes, ha causado mucha discusión en el país. Y es, bueno, ¿quién puede trasladar a un juez y por qué motivos? Entonces, constitucionalizar una garantía contra el traslado involuntario es algo que en momentos se ha dado o se ha quitado según los aires políticos. Y se están planeando la fiesta de fin de año en la empresa, un convivio familiar, una graduación. Dejen que Cocina y Más Catering se encargue. Cocina y Más ofrece un servicio de catering excepcional con menús personalizados que se adaptan a cualquier celebración. Ofrecen deliciosos platillos hechos con ingredientes premium y cuidado al detalle. Brindan un servicio completo para que puedan disfrutar. Contáctelos hoy mismo y aseguren su fecha, celebren con Cocina y Más y hagan de su evento un momento inolvidable. Para más información, escriban al WhatsApp 5923-9198, aquí en el cintillo les va a aparecer. Tengo un par de preguntas y un poco para que no vayamos así como contemos la historia y después lleguemos a Guate. O sea, voy a desordenar un poco la discusión porque quisiera como partir de algunos supuestos que creo que tienen que estar por sentado y quisiera como escuchar tu opinión, Juan Pablo. Es decir, por ejemplo, hay varias cosas del diseño constitucional actual que me parecen absolutamente dementes, ¿no? Pero así dementes. Una de las cosas más locuaces es esto de que todas las cortes de apelaciones y toda la Corte Suprema se renueve de un solo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya me estás contando que sí hay antecedentes en la historia constitucional en los que no era así, pero estos eran en los esfuerzos democratizadores, dirías, porque, digamos, de lo que te estoy escuchando pareciera ser que esto de que se designe de un solo era bajo la lógica caudillista o bajo la lógica de un autócrata que ve el Poder Judicial como una extensión de su poder. Yo tal vez no lo diría tan tajantemente así. Habría que ver un poco más los detalles. Pero sí, digamos, de la renovación parcial, al menos de la Corte Suprema, sí venía desde las primeras constituciones. Pero ahí lo que tenemos que recordar también es que la etapa independentista, porque como sabemos no es que todo sucedió y terminó el 15 de septiembre de 1921, sino que la etapa independentista y después las guerras en Centroamérica y todo, lo que nos hacen es la necesidad de ir a indagar mucho en la historia cómo se aplicó en la práctica. Claro, porque, digamos, total. Si uno ve... porque es lo que genera el rechazo después a eso, digamos. Así es, porque si uno ve, uno de los argumentos que uno suele escuchar, por ejemplo, es, bueno, el sistema federal centroamericano, no solo en lo judicial, sino en general, estaba bien diseñado, pero no había suficiente gente, ni había suficiente infraestructura electoral para proveer a todos los cargos como se suponía que tenía que ser, y ese fue uno de los factores por los que no funcionó. Entonces, ahí es donde yo digo, tenemos que ir a ver cómo en la práctica se vivió realmente en los aspectos judiciales también. Yo sobre eso también tendría que decir que va relacionado sobre las grandes preguntas que nos tenemos que hacer de cuando
bueno, ojalá este gobierno, bueno, no sé, cuando en algún momento estemos en una discusión seria para reformar la Constitución, es estas cuestiones más que, bueno, además de cuestiones legales, de principios constitucionales y tal, son cuestiones de política pública, ¿no? El diseño institucional va a tener consecuencias, va a generar incentivos, va a generar algún tipo de efecto sobre cómo se comportan las personas, cómo se comportan las élites económicas, cómo se comportan la clase política y cómo reacciona frente a este diseño institucional. Y entonces, digamos, frente a la realidad de cómo funciona el Poder Judicial y la gobernanza judicial al día de hoy en Guatemala, quiero hacer eco de algo que repite mucho Alejandro Balcells, ¿no? La justicia es demasiado importante para dejársela solo a abogados. Y esta discusión de los efectos concretos de un diseño institucional en particular es una discusión no de Milix, es una discusión de sociólogos, politólogos, que puedan... Historiadores, ¿no? Ahora, tengo otra pregunta en esta lógica de las cosas dementes del diseño de gobernanza judicial. Hay algo que me da como mucha alergia, que escucho mucho en los pundits, en los comentaristas guatemaltecos, y es que dicen el sistema de comisiones de postulación se agotó, o ya topó, o algo así, lo cual sugiere que en algún momento funcionó. De lo que yo entiendo y de lo que he podido estudiar del funcionamiento de comisiones de postulación, yo creo que en ningún momento ha funcionado por su naturaleza ad hoc. Y bueno, ya vamos a platicar un poquito de esto, de por qué el modelo de comisiones de postulación es una cosa demente si la comparamos o nos ponemos a estudiarla versus cómo es la gobernanza judicial y la designación de personas que ejercen la judicatura en otros países, ¿no? Pero entonces la pregunta que te haría es, digamos, pareciera ser, de lo que te estoy escuchando, es el 85 el que introduce esta invención de las comisiones de postulación, ¿no? Entonces, ahí corrígeme si estoy equivocado. Y dos, ¿en algún momento se entendió que funcionó o no? Plazas y oportunidades de trabajo. Transdoc publica más de 2,000 plazas diarias. Aprovechen cada oportunidad que les ofrece y encuentren su empleo igual. Las oportunidades no llegan solas. En Transdoc, con más de 1,000 ofertas diarias, ustedes eligen su futuro, sean proactivos y empiecen hoy. Solo tienen que visitar transdoc.com o escribir a infotransdoc.com para que buscar trabajo no sea un trabajo. O si ustedes están buscando empleados para algún puesto de trabajo en su empresa, pues también Transdoc les ayuda. Visiten transdoc.com. En el proceso constituyente del 84-86, el referente inmediato que se tenía para el sistema de comisión de postulación había sido la integración del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que, a ver, ahorita no tengo a la mano cómo fue la comisión o el comité postulador del Tribunal Supremo Electoral, pero sí fue uno de los principales decretos de los gobiernos de facto. Y lo que se buscó en ese momento fue darle credibilidad al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, eso, digamos, todavía uno menciona la figura del licenciado Herbruger. O sea, es todavía alguien que tiene esa... Es casi una muletilla de los analistas jurídicos hoy, ¿verdad? O sea, digamos... Así es, digamos, la credibilidad que ese Tribunal Supremo Electoral logró para lanzar el proceso constituyente, las primeras elecciones generales. Por supuesto, Herbruger venía también de la experiencia en tiempos de Arbenz, de cuando se le destituyó por el tema de la reforma agraria, etcétera. Entonces, digamos, como que lo que estaba de moda, y uso la palabra porque es la que usaban los constituyentes, ahí les puse algunas citas de los constituyentes, decían, es un sistema que está de moda, ¿verdad? Pero ya los constituyentes dijeron, miren, esto está de moda ahorita porque funcionó con el Tribunal Supremo Electoral, pero no nos engañemos de cómo va a funcionar a largo plazo. Y entonces, una de las objeciones principales que algunos de los constituyentes hacían era precisamente el carácter antidemocrático y elitista. Y nuevamente, palabras de los constituyentes, ¿no? No es algo que la crítica posterior se ha inventado, aunque sí lo ha señalado, pero ya en la época de los constituyentes
ellos decían, miren, esto no es democrático, esto es elitista, esto va a servir para que en el bufete, en el despacho de algún abogado se elaboren listados y esos listados llegan al Congreso. Es lo que sucedió, ¿no? Que efectivamente es lo que sucede hasta nuestros días. El problema fue cuando cambiaron las élites, o sea, ahí es donde se empieza a ver tal vez esa idea como de se agotó. Es porque ya no son las mismas élites las que tienen control de... O sea, lo veo un poco como... Claro. Sí, y lo que sucedió en el momento fue, y esto es muy importante entenderlo, en el momento lo que se dio fue un compromiso, una componenda de que parte de la Corte Suprema la iba a elegir directamente el Congreso y parte de la Corte Suprema la iba a elegir el Congreso a partir de una nómina de postulación. Pero todo esto de un solo. O sea, todo esto de un solo, no escalonado. Ahora bien, ¿cómo era originalmente la comisión de postulación a la que arribaron los constituyentes? La integraban los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales o Derecho. Que en aquel entonces eran... Que en aquel entonces eran 5 o 6, ¿no? Ajá. Menos. Deben haber sido unos 4. Era la Landívar, la San Carlos. Landívar, San Carlos, Marroquín. Sí, pero la Marroquín... sí. Marroquín nació con Derecho. Sí. En el 70. Y la Mariano, tal vez. No sé, no tiene tantos años. Fundación, no yo creo que es un poquito sí. después. Pero bueno, en fin. Pero digamos, eran los decanos. Y sí hay en las discusiones de la Asamblea, también dicen, bueno, imagínense cómo va a funcionar esto conforme se vayan creando más universidades privadas. O sea, que las universidades privadas, ya estaba esa idea. Las universidades privadas eran recientes en el país, eran a partir de la Constitución del 65 fue la que permitió la creación de universidades privadas. Entonces ya ellos decían, miren, imagínense cómo va a suceder cuando vayan existiendo más universidades privadas y con base en ese número que sigue siendo hasta la fecha el número base, se elegía un número equivalente de designados por el Colegio de Abogados, más un representante del organismo judicial nombrado por la Corte Suprema de Justicia. Sí, pues. Eso es muy diferente. Y esa comisión de postulación, que es muy diferente a la que tenemos hoy, nombraba a 5 de los... O sea, postulaba a 5 de los que luego elegía el Congreso y el Congreso elegía directamente 4. Esa fue la componenda que los constituyentes arribaron para equilibrar, en palabras de ellos, lo político y lo tecnocrático. Mientras que solo la Corte de Apelaciones la nombraba el Congreso y no había comisión de postulación. Sí, pues. Lo proponía la Corte Suprema. Realmente el problema... O sea, la Corte Suprema le mandaba al Congreso la lista. La Corte Suprema, así es, proponía la nómina originalmente hasta que, o sea, realmente el problema o el que hoy percibimos ya claramente como un problema viene realmente de la reforma del 93. Las reformas del 93 son las que extienden el modelo de comisiones de postulación también a las cortes de apelaciones y tribunales de igual categoría y cambian la manera de integrar las comisiones. Solo me voy a detener, antes de que hablemos de la reforma del 93, porque me interesa mucho como esta discusión de cómo arribaron a esas conclusiones, porque quiero como meter un poquito la cizaña. Y es que, y solo un paréntesis, la Mariano es más antigua que la Marro. La Mariano es del 66 y la Marro es del 71. Entonces ya... o sea, ya está. Pero de todos modos eran pocos. Era un modelo de 4 consenso de élites. Ahora bien, digamos, cuando uno estudia la gobernanza judicial, digamos, en perspectiva comparada, siempre la designación de quién elige o quién preselecciona personas que ejercen la judicatura es un problema. Siempre es un problema, ¿no? Porque ¿quién tiene esa parte del control político, ¿no? Y entonces hay varios modelos. Yo diría, o sea, está el modelo italiano, que es el que eventualmente se transformó y es como el modelo que ahora prevalece en la mayor parte del mundo. Es el modelo que se le conoce como el paneuropeo. ¿En qué consiste? Ir a la audiencia. Perdón, audiencia. Acá un pequeño resumen. La existencia de un consejo de la judicatura como un órgano permanente
que evalúa constantemente a las personas que ejercen la judicatura y que es la que decide, bueno, quién tiene ascenso, quién se va, quién le cae la... O sea, el Consejo de la Judicatura es la policía de los jueces. Es el que dirige la carrera judicial, digamos. Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas, ¿no? Y entonces son los que diseñan el proceso de evaluación de, bueno, si alguien quiere aspirar a ser si hay una persona que quiere ser una jueza de paz, pues entonces tiene que ir a hacer su examen al Consejo de la Judicatura. En países donde esto está mucho más establecido, pues es una oposición muy difícil, ¿no? Una de las oposiciones más difíciles. En España la gente estudia 5 años para hacerse el examen para optar al cargo de juez de paz. Porque ahí comienza la experiencia de la judicatura de alguien que eventualmente quiere ser parte de la Corte Suprema. Tiene que ser juez de paz, juez de primera instancia, juez de apelaciones, y después, dependiendo del diseño institucional del país que estemos examinando, el proceso de asignación de Corte Suprema. Ahora bien, esto no es algo novedoso. Ya para los 80s, la mayor parte yo diría, democracias constitucionales occidentales de Europa tenían alguna forma del Consejo de la Judicatura. Es cierto que, por ejemplo, Francia, su Consejo de la Judicatura era parte del Poder Ejecutivo, y es un poco lo que tiene Estados Unidos. El Ministerio de Justicia es quien ve, no los ascensos, evaluaciones, qué sé yo, pero es el que ve la administración, presupuesto y esas cosas, ¿no? Quien designa las Cortes de Apelaciones es el Senado, ¿no? Pero lo cierto del caso es que este rollo por proteger la carrera judicial es un invento italiano de la posguerra. O sea, en el 48 ya existían consejos de la judicatura, y fue un modelo que se fue extendiendo por olas. La primera ola, pues obviamente es la de Francia e Italia, pero la segunda ola es en la tercera ola de democratización. O sea, Portugal, España adoptan consejos de la judicatura. Quizás eran muy recientes, ¿no? En el 84, en el proceso de... O sea, España lo adopta, si no mal recuerdo, en el 79. Y quizás no habían llegado los libros en español acá, no sé, ¿verdad? O las copias no sé, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que ya era un modelo de gobernanza judicial ampliamente extendido, o sea, digamos, de lo que he podido estudiar para aquel momento en el 84, 85, todo el proceso del constituyente. Ya eran los consejos de la judicatura algo habitual para decidir cómo se deberían gobernar los jueces, cómo se eligen, por lo menos hasta Corte de Apelaciones. Para Corte Suprema... siempre es político, siempre es más... Siempre es súper político, y entonces hay algunos países donde lo parten, ¿no? Una parte lo designa el Consejo de la Judicatura, otra vez el Congreso, otra vez el Ejecutivo. Pero bueno, y la otra cosa que ya existía y que era muy normal era esto de que las designaciones de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones sean graduales, sean por partes, porque es que el riesgo de cooptación es demasiado evidente, y ahí no hay que ser un especialista en derecho constitucional comparado para darse cuenta de cómo es eso de que repartir las Cortes de Apelaciones todas y la Corte Suprema toda de un solo. Y los plazos también Y los plazos tan cortos, 5 años, ¿verdad? Es una cosa... amarrado a las dinámicas políticas coyunturales. Sí, totalmente. Cada 4 años hay una persona que va a decidir la fisionomía de del Poder Judicial, ¿no? Y entonces eso va a afectar un montón la certeza jurídica. Y último dato digamos, ahí sí tengo que estudiarlo un poco más despacio, pero yo creo que no existe... Bueno, no, a ver. Para cuando me senté como 1 año y medio a estudiar procesos de designación de cortes, imagínense qué cosa tan específica. Sí, bueno, pero en fin, pero para que vean que me emociona, ¿no? Bueno, no pude encontrar otro país en el planeta Tierra, porque sí me puse a ver, o sea, traté... En otros planetas tal vez. Exacto, en otros planetas. Sí, quién sabe. Exacto, o sea, como que me puse a ver muestras, escogí de 5 a 10 países por cada continente. No encontré otro país en el que todas las cortes de apelaciones se renueven de un solo. No encontré.
O sea, todos los magistrados y magistradas de la Corte de Apelaciones cambien, eso no encontré. Sí, obviamente hay ejemplos de Cortes Supremas que se renueven de un solo. En las Américas, pues los ejemplos más inmediatos es Honduras y Bolivia. Pero digamos no son que... los mejores ejemplos. Exacto, no es a lo que quisiéramos aspirar, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, hago todos estos comentarios porque me interesaría saber tu opinión. O sea, si ¿será que es porque la decisión constitucional fue muy coyuntural? ¿Será que porque les faltaban más García Laguardias en el arsenal de constituyentes? O sea, personas que hayan salido de Guatemala. No sé, como, ¿cuál es tu opinión de por qué este modelo tan extraño? A ver, la respuesta inmediata es... necesito investigarlo más. La verdad que es un tema sumamente interesante y que pero aquí estamos en hot takes. Yo quiero en el hot take. A ver, en el hot take yo sí a ver, desde lo que quedó plasmado en la discusión de los constituyentes es porque estaba de moda a partir del TSE. Yeah. Ahora bien, voy a decir... Había una buena experiencia alrededor de un tema... Había una buena experiencia reciente, pero quisiera yo adelantar 2 puntos. Hago la salvedad de que eso es lo que consta en el diario de sesiones, porque muchos puntos... no recuerdo si exactamente en estos temas, pero en otros temas que discutieron los constituyentes, ellos tenían la práctica de decir, miren, no nos ponemos de acuerdo, demos un receso de 15 minutos, consensuamos afuera y regresamos a sesión. Entonces, muchos de los consensos, tal vez si pudiéramos entrevistar a algunos, deberíamos de hacer una serie de tangentes. Yo creo que sería entrevistando exconstituyentes para que nos digan, mire, ¿y por qué? ¿Por qué hicieron esto? O cuéntenos lo que pasaba en esos, pero digamos... a mí me ha parecido muy curioso eso, porque desde el punto de vista de un historiador, lo que tenés es varios consensos políticos cuya motivación no quedó plasmada. O sea, quedó plasmado la postura contraria, la crítica, pero no cómo lograron resolverlo. Entonces, ahí hay un punto débil. Y otro punto es... ¿por qué se había puesto de moda entonces? Porque tampoco fue que surgiera de la nada. Vamos a integrar un comité postulador para el Tribunal Supremo Electoral. Y ahí sí quisiera yo tal vez especular un poco más. Ven que ya teníamos el modelo corporativista del Consejo de Estado. Y entonces, a ver, en Guatemala el corporativismo, si pudiéramos entrevistar a algún politólogo que nos pudiera explicar más en detalle ese tema, que es sumamente fascinante, pero en Guatemala formas de corporativismo habían existido desde la colonia. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, ¿quiénes firmaron el Acta de Independencia? Representantes de la USAC, representantes del clero, representantes del ejército. Nos gusta el modelo corporativista. Así es, representantes del consulado de comercio. O sea, eso estuvo siempre. Siempre hubo alguna forma de corporativismo. ¿De dónde vendrá eso? De la sociedad colonial, básicamente, al menos, ¿verdad? Porque eran los ayuntamientos y los cuerpos que estaban en ese momento. Después, en el periodo conservador, se dan también consejos de Estado. Hay consejo de Estado, también la Constitución del 65, etcétera. Y los gobiernos militares de la transición democrática tuvieron también ese Consejo de Estado, lo ampliaron más. Recuérdense que en tiempos de Ríos Montt se incluyó representación de algunos pueblos indígenas, de cámaras empresariales, sindicales, etcétera. Entonces, esa lógica estaba ahí en la tradición constitucional guatemalteca, para bien o para mal. La lógica corporativista ahí está. Pero digamos que entonces ahí me estás dando como una gran pista, o creo que nos estás dando una gran pista de por qué este adefesio de las comisiones de postulación llega a la existencia, ¿no? O sea, la lógica corporativista está acá, no sabemos qué hacer, y bueno, hagámoslo corporativista también, ¿no? Ahora bien, entonces ahora ya, y perdón que te interrumpí en su momento, la reforma del 93, porque entonces te es algo malo y lo haces absurdamente peor.
¿Qué onda? A ver, la respuesta en cuanto a la reforma constitucional del 93 es que es una reforma constitucional de la cual hay muy poco antecedente formal. Ajá. A ver, para darles una idea, por esa misma fecha se reformó la ley de organismo judicial. Mi tesis de licenciatura tuvo un capítulo para el cual yo tuve que ir a investigar los antecedentes de las reformas de la LOJ. Y lo que me indicaron en el archivo legislativo es que no había diario de sesiones de toda esa época. No hay. Y años después, investigando ya específicamente las reformas constitucionales, he vuelto a ir al archivo, he vuelto a ir a la biblioteca, he hecho solicitudes por acceso a la información pública y no hay diarios de sesiones de esa época. Lo que hay son actas. Ya. Donde muy sucintamente se dice, se presentó tal cosa, el diputado fulano manifestó posición argumentando tal cosa y se votó. ¿Y has podido entrevistar a alguno de los No he podido entrevistar todavía. Eso algún día espero tener el tiempo para poder hacerlo. ¿Y quiénes fueron los ponentes De la reforma. del 93? Los ponentes de la reforma, lo que sí está en el expediente legislativo. Ajá. A ver, eso no aparece en el expediente legislativo, pero sí en otras fuentes se indica fueron Fernando Quesada Toruño, Mario Fuentes de Estarac y Carlos Soto, creo que fue el tercero. Okay. No creo que lo habíamos hablado con vos hace no recuerdo. Va, entonces ellos, una terna de juristas destacados, sí. ¿verdad? ¿Te Me acuerdas? dijiste Skinner Clegg, creo que no. No, es que primero está esta terna que hace el proyecto que manda el Ejecutivo. Y ya dentro del Legislativo, si uno revisa los papeles, ahí los tengo escaneados, si quieren se los mando, hay anotaciones a mano de propuestas del diputado Skinner Clegg en aquel entonces, que había sido constituyente también. Y dice también, falta texto sugerido por Richard Eikenhead. Estas 5 personas, sí, que creo que algunos de ellos todavía viven, los pudiéramos entrevistar. Sí, varios de ellos. Los pudiéramos entrevistar. Porque estas son las 5 personas que el registro histórico nos muestra que tuvo algo que ver con la reforma del 93. Pero fuera de eso, no hay diarios de sesiones donde se vea qué se debatió. Hay unas actas donde dice que se pelearon y dijeron algo curioso, por ejemplo. Sí se consigna en una de las actas que algún diputado dijo que qué lástima que el Colegio de Abogados no se había pronunciado sobre el proyecto. Entonces, imagínense, ni el Colegio de Abogados se pronunció sobre el proyecto. Entonces, es una reforma. El colega Edgar Ortiz creo que está investigando el tema y ha tenido más fuentes hemerográficas, ¿verdad? Tal vez ahí a veces se encuentra mucho que no está en el expediente legislativo, pero sí entrevistaron a alguien y sale en la prensa. Bueno, entonces ahí habría que complementarlo, pero sí, esa es una asignatura pendiente de investigar. Aquí tengo un dato como anecdótico de estas cuestiones de reconstrucción, ¿no? Y es que otro colega también, Cristian González, el doctor Cristian González, es un colega que trabajó muchos años en la Comisión Interamericana y él me cuenta que hay un comunicado de la Comisión Interamericana alabando el diseño de las comisiones de postulación después de la reforma del 93. ¿No? O sea, como que él buscó y encontró que hay como laudatorias de la Comisión Interamericana de que es un modelo súper inclusivo y democrático, yo qué sé, ¿no? Eso también nos puede dar pistas, ¿no? De dónde pudo... Sí, yo creo que las pistas están, solo hay que seguirlo ya más archivístico, hemerográfico, porque, a ver, para un abogado, normalmente, lo que uno espera o lo que uno le enseñan cuando le dicen la historia fidedigna de la institución como elemento de la hermenéutica, le dicen, bueno, entonces en teoría debería estar en el expediente legislativo. Claro, no. Y el expediente legislativo, la reforma 93, es muy incompleto. Pero entonces hubo otra cosa que me mencionaste en algún momento, que era que en esa reforma del 93
había una iniciativa o hubo una iniciativa que en esa reforma del 93, en lugar de ampliar el modelo de comisiones de postulación, ya se habló de introducir un consejo de la judicatura, o sea, un órgano de gobernanza judicial permanente. Esto tengo la idea de que lo platicamos en algún momento, pero no sé si lo tenés por ahí fresco. No recuerdo si estaba, es que hay dos versiones, está por lo menos la versión que entró del Ejecutivo, que ahorita sí te quedo debiendo ese punto específico, y los cambios que se le hicieron internamente. La verdad es que no me he sentado a hacer el mapeo de uno por uno, pero creo que sí había ya alguna propuesta en esa línea. Donde sí se propuso más claramente fue con la iniciativa que surgió después de los acuerdos de paz. Y aquí tal vez yo quise hacer una pequeña digresión, pensando un poco más prospectivamente. Claro, ¿no? Y es que en Guatemala hay un montón de iniciativas de reforma constitucional que se han presentado. Si me permiten el comercial, en mi tesis doctoral las tengo detalladas, pero hay muchas que tal vez era para un diputado o un grupo de diputados quería reformar un artículo y nunca pasó de comisión. Entonces hay muchas que nacieron muertas. Hay pocas que realmente han tenido más trascendencia. Tal vez ahí podemos hablar de los acuerdos de paz, que esa sí llegó a consulta popular y no fue aprobada. ¿Verdad? Y las otras, pro reforma, USAC, URL, así es. Así le llamo yo, porque esos fueron los... ¿Qué se fue 2016? Fue 2011, no, fue antes. Fue, okay. 2011 creo que fue. 2011 por ahí, sí. Y CICIG, por supuesto, que fue la de 2016. Y también Otto Pérez Molina presentó una en el 2012 2012, que después en la vorágine política ya no se discutió. Y recordemos también, tal vez ahorita es algo que hemos olvidado, pero cuando empezó la pandemia, la pandemia, aparte de lo que truncó, fue el proceso de reforma constitucional que quería lanzar Alejandro Yamatei. Y él quería, de hecho se le criticó en su momento, porque él quería retomar una versión de la iniciativa USAC URL, así es. ¿Verdad? Y se acuerdan ustedes, no sé si se recuerdan ustedes, que él empezó a hacer reuniones sectoriales para empezar a poner a rodar la pelota, y se le criticó que por qué invitó a fulano y a fulano no. ¿Verdad? Pero digamos, a lo que voy es, todos los presidentes recientes han de alguna manera presentado o puesto en la mesa el tema de la reforma constitucional, ¿verdad? Jimmy Morales, con los demás presidentes de los organismos del Estado, presentó formalmente la iniciativa. Después todos sabemos el conflicto con la CICIG y después hubo el tema, no es que lo querían imponer y no nos dejaron discutir. Puede que haya sido así, puede que no. Pero en su momento el presidente salió a poner sobre la mesa ese tema, como lo había hecho Otto Pérez, como lo quería hacer Alejandro Yamatei. Es decir, no es algo que sea ajeno a la discusión ordinaria política reciente del país. Lo cual es bien interesante, dado el contexto en el que estamos, ¿verdad? Así, claro. A eso quería llevarlo yo, ¿verdad? Porque, es decir, ahí es, y creo que esto solo es como abona al argumento que decía de que hace algún momento sobre el modelo de comisiones de postulación nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado. Y prueba de ello un poco es esta constante intención de modificarlo. Efectivamente, yo creo que los dos, o sea, de las iniciativas de las que yo he podido revisar despacio, ¿no? Es uno, la que le llamas USAC, así es, URL. Que me parece una de las más completas, y la otra, pues obviamente la de CICIG, ¿no? Esa la vi con algún detenimiento en su momento. Dos observaciones como respecto de ambas, ¿no? Y aquí, y alguien que habría que invitar definitivamente para hablar de esto es Lorena Escobar, la licenciada Lorena Escobar, que ha trabajado en Así es. De hecho, si no estoy mal, participó en el proceso de construcción de esa reforma del 2011, si no estoy mal. Y ya para aquel momento decían que el proceso de comisiones de postulación está tan mal hecho que por allá en el 2020 se les va a juntar la elección de cortes, de fiscal general y de corte de constitucionalidad. Y ya tienen mapeada la siguiente fecha.
Porque va a volver efectivamente, a pasar. Efectivamente, va a volver a Ajá. pasar. Pero entonces, o sea, echemos punta, ¿verdad? O sea, 2011, 2010 por ahí, ¿no? Y eso lo dice la licenciada Escobar, o sea, eso era previsible, ¿no? De las cosas que yo considero como inadecuadas de esa reforma, o quizás que podría mejorar, es la insistencia de las comisiones de postulación. Yo las comisiones de postulación las agarro y las meto en un triturador y que mueran, hay que sepultarlas. Sí, porque la reforma de así es URL y USAC no dice que las quiten, ¿verdad? La quita para Corte de Apelaciones. Y entonces instituye la carrera judicial. O sea, uno de los grandes defectos del diseño constitucional que tenemos al día de hoy es que no hay carrera judicial. Es decir, una persona que entra como jueza de paz se va a quedar en primera instancia. Y ahí, es decir, por muy excelente jueza que sea, no va a avanzar a la Corte de Apelaciones, porque para avanzar a Corte de Apelaciones hay que ser muy complaciente. Es político. Ajá. Es ser 100% político. Hay que ser muy complaciente con el sistema, ¿no? Y entonces eso es un incentivo perverso horroroso. Entonces, digamos, mantiene las comisiones de postulación para Corte Suprema, y eso en mi consideración no me gustaría. Pero lo cierto del caso es que ya hablando un poco, porque se nos va a acabar el tiempo, ¿verdad? Ya un poco hablando hacia adelante. O sea, indiscutiblemente tenemos que prescindir de las comisiones de postulación y tenemos que tener un modelo de gobernanza judicial. Y no se trata de copiar lo que han hecho en otros mundos, pero que ver qué ha funcionado en otros lados y ver cómo lo tropicalizamos o cómo lo guatemaltequizamos, ¿verdad? Entonces, bueno, está bien, está esta lógica corporativista que podríamos de alguna forma... bueno, es que no sé, a mí la lógica corporativista no me gusta. Pero lo cierto del caso es que la clase política sí. Está metida en el ADN de la metida clase política guatemalteca. Desde hace siglos. Es que eso es lo interesante. Vieron, no sé si vieron, y aquí un pequeño comercial, vieron cómo quedó la ley de infraestructura vial, ¿no? Bueno, sí. Ley de infraestructura vial prioritaria es corporativista. Dios mío, santo, ya suelten el corporativismo, no, hay otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, la otra cosa es que las juezas que entran como, o sea, para mí el ideal, y por ahí no es por hacerme auto publicidad, dirías, ¿cómo fue que dijiste? El comercial, ¿verdad? Pero por ahí escribí un artículo sobre las cortes que queremos, ¿no? Sobre imaginando cómo se vería en la práctica, ¿no? Cómo se vería un diseño de gobernanza judicial tecnocrático que busque fortalecer la independencia del Poder Judicial. ¿Y cómo se vería? Bueno, que una persona de Rabinal que busque, que tenga acceso a un servicio de educación pública de calidad, digno y qué sé yo, o una persona de Quetzaltenango pueda hacer un examen para entrar al Poder Judicial, a la Escuela de Estudios Judiciales, pueda hacerse los exámenes para poder acceder primero al cargo de ser jueza de paz, y que eventualmente, conforme su desempeño, y si su desempeño es bueno, pues el sistema vaya premiando a esa persona, ¿no? Y que eventualmente sea magistrada de Corte de Apelaciones. Sí, pues, el otro día escuchando a Lorena decía precisamente, miren, es que hay personas en los juzgados que son los que redactan las sentencias, ¿verdad? O sea, que no son los mismos jueces. Así es. Que son los ¿cómo les dicen? Auxiliares. Sí, los oficiales, ¿verdad? Los secretarios. Y esas personas, digamos, hacia dónde pueden aspirar es mínimo, ¿verdad? Ajá. O sea, esas personas deberían pasar a ser jueces, deberían poder, pero se quedan ahí, ¿verdad? O sea, pasan toda la vida haciendo el mismo trabajo y saben más que los jueces, tienen más experiencia, pero no tienen los conectes. Otro factor que salta a la vista cuando uno ve cómo se ha regulado en las distintas constituciones es precisamente quién nombra al personal auxiliar. Y quién rota al personal auxiliar. Ese es otro elemento que no hemos tocado mucho aquí, pero es fundamental también. Y esa es otra de las cosas, y quizás también, para meter aquí un poco de cizaña, porque de verdad es que cuando uno se pone a ver cómo se hace en otros países, uno se confunde más de por qué lo hicieron así en la Constitución guatemalteca, ¿no? Pero entonces,
¿Cuál es la diferencia? Y lo que voy a hacer ahorita ya lo hice en otro programa de Tangente Audiencia, así que dispensen, pero creo que es muy elocuente hacer esta comparación. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí, producción, por favor, ¿verdad? Producción, o sea, ¿cuál es la diferencia entre Sonia Sotomayor, ¿no? Y Blanca Stalin, ¿no? Y entonces aquí las fotos, ¿no? Aquí Blanca Stalin recién capturada con su suéter de bebé. Su peluca. O baby, no me recuerdo. No, la peluca se perdió, entiendo que nunca volvió a aparecer. Y Sonia Sotomayor, que parece salida de Photoshop, ¿no? O salida generada por inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Bueno, lo que yo propongo, o lo que diría, entre muchas cosas, una de las grandes diferencias es que una persona es una operadora política y la otra es una jurista. ¿Y por qué tenemos operadores políticos como miembros de la Corte Suprema de Justicia? Porque el sistema está diseñado de manera tal que se premia a los a personas que son buenas operadoras políticas, y porque finalmente, por las funciones y cómo está diseñado el Poder Judicial, la Corte Suprema tiene un montón de funciones de gobernanza y de administración que no debería tener. Es decir, las juezas las personas que ejercen la judicatura, pues lo que tienen que hacer es decidir casos, no andar preocupándose que fulanito le damos el ascenso, cuáles son los salarios de los jueces. Y al día de hoy, la presidencia del organismo judicial, sobre todo, ¿no? Pero el Pleno toma este tipo de decisiones que no son... y aquí hablando hablando un poco de vestigios, eso es un vestigio de los poderes judiciales del siglo XIX. Y entonces aquí yo no sé si compartirías esta observación, pero en mi consideración, por lo menos en lo que se trata de gobernanza judicial, el Poder Judicial de Guatemala, el diseño constitucional de Guatemala es decimonónico. Obedece a lógicas del siglo XIX. O sea, definitivamente está atascado en el siglo XIX. Y digamos, yo un poco sirviendo un poco como abogado del diablo en esta charla entre abogados. Lo que se desdijo en su momento sobre el Consejo de la Carrera Judicial es que era crear otro poder, que era dividir, digamos, el poder que tiene actualmente la Corte Suprema de Justicia para administrar el sistema de justicia, dárselo a otro poder, y que te creaba un cuarto poder. Bueno, o sea, que fue la discusión alrededor de eso. Claro, y sobre eso yo diría exactamente lo que busca es dividir el poder. Porque, de nuevo, las competencias, o sea, lo que buscamos de una persona que ejerce la judicatura en una posición tan importante como una Corte Suprema, lo que buscamos es templanza, buscamos erudición, buscamos que sea una persona como el Dockson Gramajo, ¿no? O sea, queremos a alguien como el Dockson Gramajo en la Corte Suprema, porque lo que queremos es alguien muy estudioso, alguien que conozca muy bien la arquitectura constitucional de este país. Y que mejor ya esté en esa etapa de su carrera donde diga, ya estoy más allá del bien. O sea, también un poco... Bueno, además, también, exacto. También un poco como que pensar, ya estoy llegando a ese momento donde ya puedo dedicarme a... Digamos, ahí tengo como observaciones, pero lo cierto del caso es que una persona que decide casos, no es el mismo perfil de persona que una persona que decide sobre ascensos, sobre salarios, el administrador, sobre destituciones, sobre procedimientos disciplinarios, sobre el presupuesto del Poder Judicial. Son dos personas distintas. Son dos personas distintas con dos competencias completamente distintas. Y entonces acá, pues otra vez, ¿verdad? Saco como un poco los datos. Hay dos profesores de la Universidad de Chicago, el profesor Shapiro y el profesor Garneri, tienen un paper seminal en esto del 2009. Yo estoy seguro que este dato ha cambiado, pero para el 2009 ellos revisaron todos los poderes judiciales del planeta Tierra, hablando del planeta Tierra, ¿no? Y entonces encontraron que más o menos como el 60 y pico %, ahorita ya no me recuerdo la cifra exacta, creo que es como el 65, 63% de los poderes judiciales de lo que ellos clasificaron en su momento como democracias liberales o democracias constitucionales, tenían consejos de la judicatura. ¿Verdad? Lo que es raro es lo que tenemos aquí en Guatemala. Lo que es raro es que, otra vez producción, perdón, ¿verdad? Esta persona decida, por un lado, sobre controversias constitucionales y, por otro lado, decida por
dónde se van a abrir juzgados, qué presupuesto se les va a asignar, cuál va a ser la política de recursos humanos con el personal auxiliar del Poder Judicial, ¿no? Eso es lo extraño, ¿no? Y creo que uno de los, digamos, para que Guatemala salte finalmente al siglo XX quizás y deje el siglo XIX, por lo menos en cuestiones de gobernanza judicial, hay que introducir un Consejo de la Judicatura. Y esta observación de que un Poder Judicial bicéfalo, que sea, pues le ha funcionado bien a los italianos, a los españoles, y de hecho, incluso los ingleses, que tienen su independencia judicial es muy extraña, es una anomalía histórica, pero después de 300 años, ellos en el 2007, si no estoy mal, hicieron los cambios constitucionales para introducir lo que entenderíamos como un Consejo de la Judicatura, que es el Judicial Appointments Commission, la JAC, ¿no? Hasta, y otra vez, perdón, producción, hoy sí estoy sacándolo. Esta persona que ven aquí, vestida como Santa Claus, bueno, no Santa Claus porque es como dorado, es el Lord Chancellor. Esta persona antes era el jefe de la Cámara Alta, ¿no? El House of Lords, era el presidente del Poder Judicial y al mismo tiempo era integrante del Parlamento, ¿no? Y esta persona era la que designaba jueces y juezas, ¿no? Entonces era algo muy extraño para el resto de democracias constitucionales, pero que funcionaba. Y aún así, funcionando por 300 años, porque había críticas sobre representatividad, que era un sistema elitista y qué sé yo, se introdujo una Judicial Appointments Commission, un consejo de la judicatura que es el encargado de la designación de jueces y juezas, ¿no? Entonces, lo raro es esto, que la Corte Suprema decida sobre salarios y por otro lado decida sobre un amparo de que si la municipalidad, yo qué sé, ¿no? Eso tendría que decir sobre la... Y tal vez ahí la pregunta sería, ¿por qué nos choca tanto? Y de nuevo, son hot takes, ¿verdad? Ajá. Pero ¿por qué nos choca tanto este modelo en el país? O sea, ¿por qué generó ese nivel de rechazo? Porque al final, ustedes recuerdan, en 2016 se habló de que si era lo del derecho constitucionario y demás, pero al final el tema central del rechazo era ese, era el Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Bueno, como estaba diseñado, y bueno, aquí, perdón, voy a adelantarme, pero como estaba diseñado, es cierto, y aquí una de las cosas que se le podría haber criticado, pero depende de ustedes de dónde lo ven, sí le quitaba absolutamente agencia al poder político en el proceso de designación de Corte Suprema. O sea, ese es el tema. Sí, otros modelos que se han propuesto, incluso en Guatemala y en otras partes del mundo, estoy seguro que así ha de existir, es hacerlo por partes, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, 3/4 partes van a ser de carrera y 1/4 parte sí le vamos a dejar el componente los abogados que entren de afuera, los abogados de la calle, dicen, los abogados de la calle, pero les vamos a poner un proceso de oposición y vamos a hacer que le tengan requisitos para que entren bien, pero que sí puedan venir de la calle a oxigenar, ¿verdad? Y en parte también eso involucrar, por ejemplo, cómo diseñamos el consejo. Yo no soy experto en eso, pero dentro de las propuestas que ha habido en Guatemala, a veces es bueno incluyamos magistrados de la Corte Suprema como parte del consejo. En una de las propuestas creo que ponían al presidente de la Corte Suprema de Justicia a presidir el consejo. Ese era un punto de contención y eso, por ejemplo, era el caso, porque ya no es en México. Digamos, la ministra presidenta también es presidenta del Consejo de la Judicatura. Y no suena mal. No suena mal. Hay otros países donde no. Donde ni siquiera. Donde sí están separados. Donde son, ¿no? Y digamos, eso ya es como una discusión tecnocrática, ¿no? Sí. Porque, digamos, sí es cierto que es una pregunta difícil de cómo designamos los consejos de la judicatura. ¿Quién decide? Eso sí es cierto. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas? Porque si tenemos el problema de, bueno, le vamos a dar tanto... Aquí vamos a hacer un sistema corporativo. Imagínate. Las universidades y vamos a armar... morimos todos, ¿no? Sí, yo creo que una de las críticas que yo recuerdo que se hacía a la iniciativa de CICIG era
que parte de la integración era profesionales de otras disciplinas Claro. no jurídicas. Y decían, bueno, ¿y estos de dónde van a venir? ¿Y qué nos van a hacer? Y nos van a meter gente. Y que creo que es una crítica bastante válida. Pues. Sí, digamos que es cierto que los consejos de la judicatura no solo, digamos, un poco atendiendo a este trino de Alejandro Balcells, la justicia es demasiado importante, pues solo va a dejarla para los Milics. Y es cierto que estos temas de recursos humanos, los Milics, no, o sea, como que la política de recursos humanos del personal auxiliar del Poder Judicial, eso no es algo de abogados, o bueno, una persona que tenga especialidades en eso, sí puede ser, ¿no? Pero es cierto que es una decisión difícil. ¿Quién es? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se arma este órgano que es de alguna forma un órgano guardián de los guardianes, ¿no? Y que tiene un poder, sí tiene un poder grande, ¿verdad? Claro. Sí Y la tiene un poder. propuesta de 2016 tenía esta figura cruzada, como que el Congreso nombraba algunos postulados por el Ejecutivo y el Ejecutivo nombraba algunos postulados por el Congreso. Entonces, como ¿Y que quiénes son estas personas? tenía ¿Son magistrados o cómo se les...? abogados ajenos al OJ, era Ajá. lo que decía esa propuesta. Y ¿verdad? lo que suele suceder en los consejos de la judicatura, pues es que son personas, a ver, por ejemplo, en el italiano, ¿no? Que es el referente. el clásico, el referente, ¿no? Hay partes. Una parte lo designan los fiscales, otra parte la designan los magistrados, otra parte lo designa la Corte Suprema y otra parte el Parlamento. ¿Verdad? Y entonces nadie controla eso porque es cierto. El Consejo de la Judicatura se vuelve la llave para cooptar el Poder Judicial. Y entonces acá quizás como un poco, otra vez, ejemplos concretos, ¿no? En Honduras, después del golpe de Estado, una reforma constitucional en la que se introdujo un Consejo de la Judicatura. Y entonces todo bien, porque el modelo paneuropeo, no sé qué, la introducción con recomendaciones de Naciones Unidas, pero la cuestión fue cómo se designaba digamos, el Consejo. Y eran 5 representantes, si no mal recuerdo, designados por el Congreso. ¿Y qué pasó? Y todos designados de un solo. ¿Qué pasó? Bueno, pues que los 5 fueron designados por el Partido Nacional y entonces el Consejo de la Judicatura se volvió un órgano, llamémosle, de represión, ¿no? Es decir, como una policía ideológica, ¿no? Para aquellos que no se alinearon para lo que pasó, van para afuera, ¿no? Para los que andan ahí que no muy contentos con el Partido Nacional, van para afuera, o les caía la supervisión y había como o los trasladaban. Entonces, los consejos de la judicatura por sí solos no son la panacea. Los consejos de la judicatura tienen que también responder a las realidades locales. ¿Y cuál es la realidad local? Acá, en mi consideración, no sé cómo lo ven ustedes, es un hambre por cooptación, ¿no? Cada persona que llega a sentarse a la silla es, bueno, aquí tengo que quedarme con... ¿Cómo me quedo con la mayor cantidad de poder o cosas posible? Porque... ¿Cómo armo mis redes y cómo Ajá. funciono aquí y cómo sigo Ajá. existiendo para siempre, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues el Consejo de la Judicatura, si es que se implementa uno, pues tendría que tener igual designación escalonada para que nadie controle eso y sobre todo que sea, o sea, el proceso de designación de consejeros tendría que ser igual de fiscalizado que el de Corte Suprema, digamos, ¿no? O sea, como que porque sí es algo muy importante, ¿no? Para poner un ejemplo de los modelos que se han manejado en las propuestas fallidas guatemaltecas, por ejemplo, en las reformas a raíz de los acuerdos de paz, proponían que el Consejo de la Carrera Judicial se integrara por el presidente del organismo judicial, 2 magistrados de apelaciones electos por sus pares, 2 jueces de instancia electos por sus pares, 2 representantes del Colegio de Abogados electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados, un representante de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la USAC y un representante por todas las demás facultades. Entonces, como que hacía eco un poco de la comisión de postulación. La USAC siempre sacando músculo ahí. Así es, pero si nos damos cuenta, hace eco un poco de la comisión de postulación. Pro Reforma, por ejemplo, lo que proponía era reducir el personal de la comisión de postulación solamente a los decanos y al presidente de junta directiva y de tribunal de honor del Colegio de Abogados. Entonces ahí tal vez un abogado, eso es más problemático, más elitista, más reducido, pero la contrapartida de eso era
que las nóminas que pasaban al Senado, porque ahí también proponían un sistema bicameral bastante peculiar, pero las nóminas que pasaban al Senado, el Senado las elegía por sorteo. Entonces, no, como tratando de eliminar la posibilidad de la componenda, de los lobbyings, etcétera, etcétera. Proponía que fueran vitalicios, me da un poco inspirado en el sistema estadounidense. Y también proponía, dentro de su articulado pro reforma, que se constitucionalizara la necesidad de hacer audiencias orales y públicas para testificar sobre la idoneidad o no de los aspirantes. Claro. Que ese es un tema de transparencia que con los años se ha ido desarrollando bastante. En esta oportunidad tuvimos todo ese tema de que porque se pasaron discutiendo la sede, ya no pudieron hacer entrevistas, pero, y de las tachas que cómo las iban a aceptar, pero solo, ¿no? Y ahí hay una anotación de otra vez el carácter demente de las comisiones de postulación. ¿Fueron cuántos aspirantes? 1,500, 1,000 y pico, ¿no? Bueno, fueron como 1,300 o 1,500 personas que presentaron sus expedientes para formar parte de Corte de Apelaciones o Corte Suprema. Va. Le están pidiendo a 30 y ¿cuántas personas en la comisión de postulación? Son 37 personas por ahí. Bueno, que no se conocen de nada, que están en un órgano ad hoc que se conforma cada 5 años. Primero, decidir cómo van a evaluar. Ad honorem y además... bajo la amenaza. Sacándolos de su claro. y con la amenaza que les van a certificar lo conducente. Claro. Son las peores condiciones para hacer ese trabajo. Y entonces es evaluar, decidir cuál va a ser el procedimiento de evaluación. 2, pues sí, efectivamente la mejor práctica es un escrutinio muy detallado de una persona, porque no es cualquier cosa. No. Darle este poder a alguien de decidir sobre la libertad de una persona, de la justicia de un contrato, no es cualquier cosa. Entonces sí tenemos que contarle las costillas a cada persona que está nominada a acceder a ese gran privilegio que es ejercer la judicatura. Ahora bien, a las comisiones de postulación se lo estamos pidiendo en cuestión de meses a este grupo de personas que no se conocen, que pues tienen otras cosas que hacer. Es decir, a mí, yo tengo mucho respeto por el doctor Escobar, del decano de la Universidad Rafael Andívar. Él es una persona ya mayor, o sea, se le ve, ¿verdad? Pero tiene 70 y pico años, tiene que cumplir sus deberes como decano y al mismo tiempo estar atendiendo esto. El doctor Areva lo contaba el otro día, así, en una charla informal, decía, miren, yo después de que hicimos la nómina final, paré en el área de enfermería de la Andívar, porque pasé sin dormir. También ya una los persona... decanos no durmieron 4 días, ¿no? Fue una cosa horrible. Sí, entonces, también ya una persona mayor que digamos... Ahora, la cuestión es, comparemos esto con mejores prácticas, ¿no? Y entonces aquí, por sesgos personales, el proceso de elección de magistrados de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema en Estados Unidos. El escrutinio individual que se le hace a estas personas es desde tus trabajos de la U, ¿verdad? Tus cuentas personales, es decir, como que hay un escrutinio primero de la calidad de tu trabajo, ¿no? De la calidad de, si es una persona que viene de la judicatura, es, bueno, mande al panel de la American Bar Association, el panel que evalúa candidatos, mándenos, creo que son 5 o 10 sentencias, ¿verdad? Cuéntenos quiénes eran las partes, qué sé yo. Si viene de la práctica profesional privada, mándenos 5 o 10 escritos, es mejor si han sido de la Corte Suprema, porque entonces es una evaluación de la calidad del trabajo de la persona. Y por otro lado están las cuestiones de conflicto de interés. Mándenos la lista, si usted viene de la práctica privada, mándenos una lista de todos sus clientes que ha tenido en los últimos 10 años, y si ha tenido, y haga una declaración de conflicto de interés, mándenos a quienes vienen de la judicatura sus casos, ¿no? O sea, porque como las sentencias son públicas, entonces para ver las partes que participaron en ese proceso. Y eso lleva tiempo. O sea, hacer un escrutinio así de bueno para una persona que va a tener esa gran responsabilidad y privilegio de decidir sobre los derechos de las personas es algo que lleva tiempo. Los pobres decanos, ¿verdad?
en cuestión Sí, de un par de meses. Ya se nombra un magistrado de Corte Suprema cada 15 años que fallece Correcto, uno, se exacto. retira uno. Sí. Y bueno, pero de cortes de apelaciones es un poquito más frecuente y aún así el escrutinio Aún así. es igual de exigente, pero eso lleva... No les preguntan si tomaban cerveza en la universidad. Exacto. Por ejemplo, ¿verdad? No, bueno, pero digamos como que las publicaciones, si las revisan, ¿no? Lo que generaron en la universidad. Pero bueno, lo cierto del caso es que eso lleva tiempo. O sea, que si la aspiración de los procesos de elección es que sean las mejores personas que conformen el Poder Judicial, pues eso requiere tiempo, requiere inversión, tiempo, recursos, qué sé yo, y como está diseñada las comisiones de postulación, nunca la vamos a tener. Por mucha escrutinio, o sea, yo creo que estuvo muy bien el escrutinio social que hubo en este proceso, pero por mucho escrutinio social no le podemos pedir al sistema algo que no puede producir. Y de hecho cosas como que el trabajo de las universidades, o sea, que se vio el trabajo de la planilla 8, de esto. O sea, por hacerles promoción, pero digamos, de este tipo de cosas, sí hizo la diferencia ahora. Sí. Pero es un sistema fallido, ¿verdad? Imposible de que... O sea, no le podemos pedir al sistema que nos designe a Sonia Sotomayor si con los tiempos, los incentivos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo voy a dar por concluido este tangente, no porque ha terminado la discusión, sino porque creo que hay espacio para más, pero no lo vamos a agotar ahorita, ¿verdad? Creo que sería interesante de repente traer más gente, poder hacer entrevistas. Traigamos a los de la reforma Ajá, del 93. yo creo que sería interesante, porque hay muchos de ellos que están todavía por ahí. Sí, hay que Y sentarnos. que cuenten qué pasó. Que cuenten qué pasó, ¿verdad? Pero bueno, yo les agradezco. Alfredo, Juan Pablo, muchas gracias. Invitadísimos a seguir esta discusión. Porque... Muchas gracias por la invitación. Y seguimos con más tangente hoy y toda la semana. Adiós.